El profesor humilló a mi hija por ser niña, no esperaba que entrara una experta de Berkeley al salón. Mi hija llegó de la escuela llorando de una forma que no le había visto nunca. No era un berrinche ni un enojo infantil. Era llanto contenido, de esos que salen cuando algo te rompe por dentro y ya no sabes cómo explicarlo. Tiró la mochila en la entrada, se quedó parada unos segundos y luego dijo, casi sin voz: Papá, el profesor dijo que soy matemáticamente inferior. Valeria tiene 12 años, está en 8º grado y, para ella, las matemáticas no son una obligación escolar sino un juego. Los fines de semana se sienta conmigo frente a la computadora a programar cosas pequeñas. Yo soy ingeniero de software y trabajamos juntos en proyectos simples de aprendizaje automático solo por diversión. Por eso, verla así me apretó el pecho de inmediato. Me senté con ella en la mesa de la cocina y esperé. Respiró hondo varias veces antes de contarme lo que había pasado. En clase estaban resolviendo ecuaciones cuadráticas. El profesor explicó el método del libro, paso por paso, y dijo que todos debían hacerlo exactamente igual. Valeria levantó la mano y comentó que había una forma más rápida de llegar al mismo resultado, mostrando la lógica de otra manera. No terminó la frase. El profesor Héctor Morales la interrumpió en voz alta, lo suficiente para que toda la clase escuchara. Las niñas no piensan lógicamente las matemáticas como los niños, dijo. Valeria bajó la mirada. Me contó que sentía la cara ardiéndole mientras todos guardaban silencio. Luego él la señaló y agregó que se sentara y lo hiciera de la manera correcta o reprobaría toda la unidad. Algunos compañeros la miraron como si hubiera hecho algo mal, como si hubiera roto una regla invisible. Intentó explicar que había aprendido ese método durante el confinamiento, viendo una conferencia universitaria en línea. Él la cortó otra vez. Tengo una maestría en educación matemática. Tú estás en 8º grado. Respeta el método. Después vino el castigo. La retuvo durante el almuerzo, la sacó de su clase de arte y le entregó una hoja gruesa de ejercicios. 50 problemas, le dijo. Solo con el método del libro. Los hizo por miedo. No por convicción. En el camino a casa arrugó el papel y lo metió en la mochila. Esa noche, después de cenar, me lo entregó. La hoja estaba arrugada, con manchas de lágrimas secas. La alicé sobre la mesa y miré su trabajo. Reconocí el procedimiento de inmediato. No era una trampa ni una ocurrencia improvisada. Era una transformación válida, el mismo tipo de razonamiento que usamos para simplificar modelos complejos en mi trabajo. No estaba siendo irrespetuosa. Estaba pensando. Le pedí que me lo mostrara otra vez, paso a paso. Sus manos temblaban mientras escribía, y me miraba de reojo, como esperando que en cualquier momento me pusiera del lado del profesor. Cuando terminó, la miré y le dije lo único que necesitaba escuchar. No hiciste nada mal. Hiciste una pregunta inteligente. Sus hombros cayeron de golpe, como si hubiera estado aguantando la respiración todo el día. Ahí entendí que esto no se iba a quedar solo en una mala clase. Y que, de alguna forma, iba a tener que intervenir. Después de una noche de cine en casa, Valeria se fue a dormir más tranquila, aunque todavía se notaba el cansancio en su cara. Yo me quedé en la mesa del comedor con la hoja de ejercicios frente a mí. La volví a leer con calma, revisando cada paso que había intentado mostrar en clase. Cuanto más la analizaba, más claro me quedaba que no había ningún error. El problema no era el método, era la rigidez de quien estaba al frente del salón. Cerca de la medianoche le escribí un correo al profesor Héctor Morales. Cuidé el tono. No era un ataque ni una queja emocional. Me limité a las matemáticas. Le expliqué por qué el procedimiento de mi hija funcionaba, incluí un ejemplo sencillo y le propuse reunirnos para revisarlo juntos si lo consideraba pertinente. Antes de enviarlo, lo leí 2 veces. No había nada provocador. Solo hechos. A las 6 de la mañana, mi teléfono vibró. El mensaje era corto y frío. Decía que los padres debían dejar de socavar a los maestros calificados, que mi hija era disruptiva y arrogante, y que esa actitud la traía de casa. Que necesitaba aprender a respetar la autoridad. No mencionó las matemáticas ni una sola vez. Ahí se me acabó la paciencia. Ya no se trataba de un malentendido ni de un choque de estilos. Había algo más de fondo. Abrí la computadora y busqué su perfil profesional. Presumía una maestría en educación matemática, pero el título real era en educación elemental, obtenido a finales de los 80. No encontré ningún rastro de formación en cálculo ni en matemáticas avanzadas. Me quedé mirando la pantalla con una sensación amarga. Mi hija había sido humillada frente a su clase por alguien que, tal vez, ni siquiera entendía lo que ella estaba haciendo. Pensé en qué hacer durante unos minutos.
Luego tomé el teléfono y llamé a una antigua compañera de la universidad, la doctora Kim Álvarez. Hoy dirige el departamento de matemáticas en la UC Berkeley. Le expliqué la situación y le describí, paso a paso, el método que Valeria había usado. Al otro lado de la línea hubo un silencio largo. Envíame su trabajo, dijo por fin. 10 minutos después me escribió. Esto es razonamiento avanzado. Quiero verlo en persona. Le expliqué lo que había pasado en clase y la reacción del profesor. No dudó. Voy contigo a la escuela. Mañana por la mañana. Colgué y me quedé sentado un momento, procesando lo que acababa de acordar. Al día siguiente, en el auto rumbo a la escuela, Valeria miraba por la ventana en silencio. A mitad del trayecto, susurró. ¿Estoy en problemas? Negué con la cabeza sin apartar la vista del camino. No. Esta vez vas a ser escuchada. Ella asintió, pero apretó las manos contra su mochila. Yo también estaba tenso. Sabía que, a partir de ese momento, nada iba a volver a ser igual en ese salón. Al llegar a la escuela nos registramos en la recepción. Caminamos por el pasillo en silencio, con el eco de las clases filtrándose por las puertas cerradas. Valeria iba un paso detrás de mí, con los hombros rígidos. El salón de matemáticas estaba en plena lección cuando entramos. El profesor Héctor Morales estaba frente a la pizarra. Al verme, su expresión cambió de inmediato. Su mandíbula se tensó y dejó la tiza sobre la repisa. Yo hablé primero. Buenos días. Soy el papá de Valeria. Y ella es la doctora Kim Álvarez, de la UC Berkeley. Forzó una sonrisa que no llegó a los ojos y se hizo a un lado, como si de pronto el espacio le perteneciera a alguien más. Valeria fue directo a su asiento, con la mirada baja, completamente paralizada. La doctora Kim se adelantó un poco y habló con un tono tranquilo, casi amable. Estoy aquí para observar cómo se maneja el razonamiento avanzado en estudiantes de este nivel. Luego miró a Valeria. ¿Te sentirías cómoda mostrándonos tu método en la pizarra? Mi hija tardó unos segundos en reaccionar. Se levantó despacio, tomó la tiza y caminó al frente. El sonido áspero al escribir llenó el salón. Respiró hondo y empezó a explicar. Resolvió la ecuación cuadrática en menos de medio minuto, justificando cada paso con claridad. No había titubeos, solo concentración. El salón quedó en silencio. La doctora Kim observó la pizarra, luego se giró hacia el profesor. Esto es pensamiento de nivel de posgrado, dijo. ¿Dónde estudió técnicas como esta? El profesor Morales abrió la boca, la cerró, y finalmente murmuró que ese enfoque no se enseñaba ahí. La doctora Kim asintió una sola vez. Luego tomó la tiza y escribió un nuevo problema en la pizarra. Era una ecuación que el método del libro no resolvía de forma limpia. Le extendió la tiza al profesor. Adelante. Él se quedó mirando el problema. Parpadeó varias veces. La tiza temblaba entre sus dedos. El silencio se volvió incómodo, casi pesado. En ese momento se abrió la puerta y entró el director, Roberto Salinas, atraído por la falta de ruido. Miró la pizarra, luego a la doctora Kim. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. Ella se presentó y explicó la situación con calma. Dijo que Valeria tenía una habilidad excepcional y que estaba siendo castigada por demostrarla. Que necesitaba una colocación más avanzada. Yo añadí algo más, sin levantar la voz. También se le dijo frente a la clase que las niñas no piensan lógicamente sobre matemáticas. El rostro del director se endureció. Miró a mi hija, luego al profesor. ¿Eso es cierto? El profesor abrió la boca. No salió ningún sonido. El director respiró hondo y habló con firmeza. Venga conmigo. Ahora. El profesor dejó la tiza sobre la mesa y salió del salón. Valeria soltó un suspiro tembloroso, largo, como si por fin pudiera respirar. Y supe que lo peor ya había pasado. El resto de la clase transcurrió en un silencio extraño. La doctora Kim se quedó unos minutos más, observando a Valeria mientras regresaba a su asiento. Antes de irse, se inclinó hacia ella y le dijo en voz baja que siguiera haciendo preguntas, que eso era exactamente lo que debía hacer alguien que piensa. Valeria asintió, todavía con los ojos húmedos, pero ya no encogida sobre sí misma. En la oficina del director nos pidieron esperar. Valeria se sentó a mi lado, balanceando los pies sin tocar el suelo. No preguntó nada. Yo tampoco. Cuando por fin nos llamaron, el profesor Morales ya no estaba ahí. El director fue directo. Dijo que investigaría lo ocurrido, que ese tipo de comentarios no eran aceptables y que el castigo había sido inapropiado. Luego miró a Valeria y le habló a ella, no a mí.
No hiciste nada mal. También nos explicó que revisarían su colocación académica. Matemáticas avanzadas, quizá un programa especial. La doctora Kim respaldó la idea sin dudar. Dijo que ese tipo de razonamiento no debía apagarse, mucho menos castigarse. Salimos de la escuela poco después. En el auto, Valeria se quedó callada unos minutos. Luego apoyó la cabeza en el respaldo y exhaló. Pensé que nadie me iba a creer. Le dije que siempre la iba a creer. Que hacer preguntas no era un problema. Que pensar diferente no era una falta de respeto. Sonrió apenas, pero esta vez sin miedo. Más tarde, ese mismo día, empezaron a llegar mensajes. Algunos padres comentaron que yo había ido demasiado lejos al llevar a una profesora universitaria a la escuela. Que había humillado al maestro. Que había exagerado. No respondía ninguno. Esa noche vi a mi hija sentarse en su escritorio y abrir su cuaderno de matemáticas por voluntad propia. Volvía a ser ella. Curiosa, tranquila, concentrada. Y ahí lo entendí con claridad. No había ido demasiado lejos. Había ido lo suficientemente lejos para que la escucharan. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.